todo lo que vaya por encima de las prioridades establecidas por Dios está operando en desorden en mi vida. Damos la bienvenida a todos los amigos que puedan estar con nosotros, los que están conectados en las redes. Son bienvenidos a nuestra casa, amén. Quiero que usted prepare su corazón en esta hora para recibir la palabra que el Padre tiene para su vida en esta tarde. ¿Alguien vino por una palabra? Quiero que abra su corazón para tomarla, para hacer digestión de ella, para vivirla, amén. Es el día que Dios ha hecho para ser impartidos por el poder de su palabra. Y hoy no voy a predicar, hoy predica la pastora de la casa, amén, nuestra madre espiritual, así que voy a pedir a mi esposa, la pastora Ana, que esté con nosotros hoy. Recíbala con un aplauso, amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por permitirnos estar en su casa? Él es bueno y Él es maravilloso. Así como están, les voy a invitar a buscar en sus Biblias un libro bien difícil de encontrar. Es el primero que está en nuestras Biblias, es el libro de Génesis. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Los versos del 1 al 8. Gracias, Jesús, por tu presencia. ¿Cuántos han venido a darle todo a Dios? Dios está haciendo cosas maravillosas en medio nuestro. A veces Dios lo hace con mucho ruido y a veces Dios lo hace sin que nosotros lo podamos ver tan gráficamente. Pero ahí en medio de ustedes, en las casas, en las calles, en el café, Dios está haciendo cosas maravillosas en medio nuestro y estamos más que agradecidos por eso, porque Dios es maravilloso. Así que vamos a buscar en el capítulo 1 de Génesis, los versos del 1 al 8, y dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias por tu presencia y por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que has de desatar sobre tus hijos en la tarde de hoy. Yo declaro en el nombre de Jesús corazones receptivos a tu palabra. Desato ahora mismo, Padre, que sus corazones reciben la palabra y experimentan, Señor, una revolución en su interior, porque tu palabra llega a terreno fértil para germinar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, 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 porque tu palabra producirá el movimiento por el cual tú la enviaste en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento dado, y creo que todos, en algún momento dado hemos experimentado lo que es la sensación del vacío, ¿verdad? Ya sea porque lo sentimos en nuestro interior o porque en algún momento dado hemos tenido la experiencia de que nuestras cuentas de banco se están vaciando poco a poco y nosotros no sabemos qué hacer para
que no se vacíen y lo peor aún, no sabemos qué hacer para llenarlas. Es un sentimiento de frustración, ¿verdad? Los que han tenido la experiencia también de que sus neveras en algún momento dado estén vacías, estén vacías de alimento, no haya alimento en ellas. Y es una sensación bastante desagradable. Incluso muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando estamos durmiendo sentimos que como si estuviésemos cayendo en un vacío, como si nos estuviésemos cayendo por un precipicio. Y el ser humano, ¿verdad? Nosotros, los reflejos saltan, caemos despiertos de un brinco porque no queremos caernos. Es una experiencia bien desagradable porque pensamos que nos estamos cayendo. Y el vacío yo creo que lo hemos experimentado todos. Todos hemos experimentado el vacío en algún momento dado de forma concreta, pero mayor aún hemos experimentado lo que es el vacío interno, el vacío espiritual, el vacío emocional, el vacío en nuestra alma. Y es una sensación sumamente desagradable. Estar experimentando un vacío en nuestro interior nos hace buscar la forma de llenar ese vacío. Esa es la reacción principal. Lo que ocurre en nuestras vidas es que el ser humano tiene la peculiaridad, ¿verdad? O tiene la limitación de que nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos llenar nuestros vacíos internos. No hay forma de que nosotros, por más que nosotros hagamos, por más que nosotros luchemos, nosotros no podemos llenar esos vacíos que sentimos en nuestro interior. Y eso causa frustración, porque el ser humano no ha sido formado o diseñado para sentir vacío. No ha sido diseñado para que sienta eso en su interior que no puede controlar, que no puede llenar por méritos propios, no puede llenar buscando, aunque lo intentamos. Todos nosotros hemos estado vacíos en un momento dado en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestras emociones. Hemos experimentado el vacío en nuestro interior, todos nosotros. Y todos nosotros hemos intentado de alguna manera llenar esos vacíos con diferentes cosas. Lo llenamos con relaciones, lo llenamos con el empleo, lo llenamos con drogas, con alcohol, con lo que tengamos a la mano, porque no queremos sentir ese vacío en nuestras vidas. Y eso muchas veces nos lleva a tomar decisiones que no son correctas, por la desesperación de no sentir eso que experimentamos en nuestro interior, ese vacío que experimentamos en nuestro interior. Y esto provoca desesperación en nuestro corazón, y la primera reacción es salir en búsqueda de cualquier cosa que pueda rellenar ese hueco, que pueda rellenar ese vacío. Así que el ser humano no se lleva con los vacíos. Es un estado de desequilibrio, es un estado de frustración, es un estado de impotencia, porque aunque lo siente, no puede hacer nada para llenarlo. Y es que el vacío que hay en nuestro corazón no se llena con nada, no se llena con algo, sino que se llena con alguien. Y ese alguien es nuestro Señor. No es hasta que llegamos a Él que nosotros nos encontramos plenos en su presencia, que nosotros encontramos que ese vacío con el cual hemos estado luchando, y a veces luchando sin saber que realmente estamos experimentando eso en nuestro interior, constantemente estamos buscando para no sentir ese sentimiento. Pero
acabamos de leer en Génesis cómo Dios formó el mundo. Y me llama la atención de que comienza diciendo que en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y me llama la atención porque si usted se pone a pensar en lo que es un desorden, usted jamás y nunca lo va a relacionar con algo que está vacío. Cuando usted piensa en desorden, ¿en qué piensa? En un cuarto, en un espacio que está lleno de muchas cosas, pero que está lleno de cosas, están desorganizadas. Es como contradictorio pensar que algo está desordenado y a la vez está vacío. Pero dice en Génesis que cuando Dios fue a formar la tierra se encontraba en un estado de desorganización y de vacío. Dice, la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacío. Quiere decir que el vacío del que habla en Génesis capítulo 1, en la creación, fue formado por el desorden. Es provocado, es una consecuencia del desorden. El desorden provoca vacío. Espiritualmente hablando, los vacíos espirituales y los vacíos emocionales que cada uno de nosotros puede experimentar continuamente son provocados por una condición espiritual de desorden. Así que como en las cosas espirituales no son iguales que las cosas naturales, en el mundo espiritual los vacíos son provocados por desórdenes. Quiere decir que lo que nosotros sentimos en nuestro interior como un vacío, en realidad es falta de orden en nuestra vida. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Nuestra vida puede estar llena de muchas cosas. Nuestra vida puede estar llena de cosas, llena de amistades, puede estar llena de personas, pero aún así nuestra vida puede sentirse vacía. Porque en lo espiritual, lo vacío no es falta de cosas en nuestra vida, sino es el desorden de las cosas que hay en nuestra vida. Por eso cuando tú te sentías vacío, cuando estabas fuera de Dios, tú llenabas tu vida de muchas cosas. No eras que no estuviesen cosas en tu vida, habían cosas en tu vida. Habían amistades, tú lo llenabas con tu trabajo, tenías tal vez dinero, tenías carro, tenías casa, pero aún así ese vacío existía. Porque en lo espiritual no es vacío, no es igual a nada. Vacío es igual a desorden. Por lo tanto, hay veces que tenemos nuestra vida llena de cosas y aún así sentir vacío en nuestro corazón. Así que en lo espiritual, una vida que se encuentra vacía es una vida que se encuentra en desorden. Primero tiene que haber desorden para luego sentir vacío. Y los vacíos son provocados por el desorden que hay en nuestra vida. Y lo lindo de esto es lo siguiente, lo peligroso de esto es lo siguiente, que cuando dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, te dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Porque los vacíos en nuestra vida provocados por el desorden de nuestra vida, o sea, por las cosas que no están en orden en nuestra vida,
si yo no los resuelvo a tiempo, esos vacíos pasan de ser vacíos a ser abismos en nuestra vida. Y abismo no es otra cosa que algo profundo, algo grande, algo que es imponente, algo que es peligroso. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas en abismos espirituales, en vacíos que se prolongaron demasiado tiempo sin resolverse y vinieron a ser abismos profundos. Y no solamente vinieron a ser abismos profundos en nuestra vida, sino que dice la palabra que en el inicio de la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, habían abismos, pero dice, pero sobre los abismos habían tinieblas. Porque en el lugar donde hay desorden hay vacío, y en el lugar donde hay vacíos puedes llegar a... Más les digo, el vacío solo se va cuando hay orden en nuestra vida. Cuando hay orden, porque el desorden es el hábitat del infierno. Cuando hay orden, los vacíos son llenados. Pero ni tú ni yo, primero, podemos llenar los vacíos de nuestra vida. Y segundo, tampoco podemos poner orden a nuestra vida. Tú y yo no podemos poner orden a nuestra vida. El orden que va a resolver el desorden que tenemos dentro y que ha producido esos vacíos y esos abismos internos dentro de nosotros, tú y yo no lo podemos hacer. Dios no nos ha llamado a resolver, a poner orden en nuestra vida, porque mi orden no es el orden que quita el desorden que yo tengo. Mi orden, lo que yo intento hacer en mi vida como orden, lo que crea en mi vida es más desorden. Porque para yo crear orden, yo tengo que saber cómo hacer el orden. Porque el orden es esto. El orden es todo lo que está alineado conforme al diseño original. Eso es orden. Todo lo que está alineado conforme al diseño original. Orden es colocar las cosas en el lugar que le corresponde. Es la disposición de las cosas de acuerdo con un plan. Y es el funcionamiento correcto de algo. Para yo poder poner orden, o sea, alinear las cosas conforme al diseño original, yo tengo que conocer el diseño original. Y el diseño original de mi vida, yo no lo conozco a plenitud. O sea, yo tengo que ir a quien lo conoce a plenitud. ¿Qué es quién? Es Dios, es mi Padre. Por lo tanto, yo no puedo establecer orden en mi vida, sino que tengo que ir a quien puede establecer ese orden en mi vida, porque es quien conoce el diseño original de mi vida. Por más que yo intente poner orden, lo que estoy haciendo es generar más orden y es alimentar más vacío a mi vida. Mire lo que dice Jeremías. Mire lo que dice Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No me lo inventé, no podemos ponerle orden a nuestra vida. Por más que querramos, no podemos ponerle orden a nuestra vida. Mire lo que dice en Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién? Por Jehová. Por Ana Lugo son ordenados los pasos de la vida de Ana Lugo. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Solo cuando es él quien ordena nuestras vidas, nuestro camino es aprobado, porque es el correcto,
Por lo tanto, por más que yo tenga buena intención de ordenar mi vida, yo voy a generar desorden en mi vida. Porque dice la palabra que es por Él que mis pasos son ordenados, que mi vida es ordenada, es a través de Él y es por Él. Dice Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todos sus ejércitos. Todo está en las manos de Dios. Él conoce todas las cosas. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Les dije que el orden es todo aquello que está alineado conforme al diseño original. Y Jeremías me está diciendo, Dios mismo dice, yo sé los planes que yo tengo para ti. Son planes de bien. Yo soy quien sé el diseño. No eres tú. Entonces, por más que nosotros querramos, y yo sé que todos lo hemos intentado en algún momento, piense en algún momento de su vida en donde usted ha tomado las riendas de su vida para bien, que ha dicho, yo me propongo salir de esto, yo me propongo salir de esta conducta, yo me propongo no volver a hacer esto. Piense cuántas veces usted se ha propuesto hacer unas cosas para bien, pero lo ha hecho en sus fuerzas sin considerar al que pone orden en su vida. Buena intención, buenas ganas, buenos deseos, pero si usted se pone a ver todas las veces que lo ha intentado solo, usted se va a dar cuenta que en la mayoría, si no en todas las veces, usted ha fracasado en el intento. Y si es que eso no ha generado todavía más desorden en su vida. Porque no son las intenciones lo que va a provocar orden en mi vida. No son las buenas intenciones. No es eso. Porque dice la palabra que yo no soy quien pongo orden en mi vida. El desorden que yo traigo interno, el desorden que tú traes interno, que a quien le pone orden a eso es Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Es por Él. Es por Él. Entonces usted dirá, pero entonces si yo no puedo darle orden a mi vida, ¿qué yo tengo que hacer entonces para que el orden se establezca en mi vida? Lo único que tenemos que hacer en nuestra vida, o lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida para que el orden se establezca, es establecer a Dios como nuestra prioridad y rendirnos continuamente a Él. Cuando lo establecemos a Él como nuestra prioridad y continuamente nos rendimos ante Él, Él comienza a enderezar nuestros pasos. Él comienza a poner todas las cosas en orden, en su justa perspectiva. Lo que nos tomaba años intentando de salir, lo vemos que comienza tal vez de un día para otro a cobrar forma. Y usted dice, no sé cómo esto pasó, pero lo que yo sé es que está pasando. Lo que usted tal vez por muchos años estuvo intentando, esa relación matrimonial que usted intentó ponerle orden por mucho tiempo, solamente el rindiéndose a Dios, poniendo a Dios como prioridad en esa relación, en su vida, Dios comenzó a enderezar los pasos. Porque Él es quien pone orden. Él es quien pone orden en nuestra vida. Dice la palabra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Orden. Dios no te está pidiendo que tomes todo, no, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así.
No, Dios lo que te está pidiendo es: ponme como prioridad en tu vida. Prioridad significa como una posición de preferencia ante todas las cosas. Yo lo prefiero a Él antes que a mi familia. Lo prefiero a Él antes que a mi esposo. Lo prefiero a Él antes que a mis hijas. Lo prefiero a Él antes que a mi iglesia. Lo prefiero a Él antes que mi trabajo. Cuando nosotros le ponemos a Dios esa posición de preferencia en nuestras vidas, prioridad, dice la palabra que lo busquemos primero a Él y todas las demás cosas van a ser añadidas. Todas las demás cosas van a cobrar orden. Todo se tiene que alinear a Él cuando lo ponemos a Él como prioridad. Todas las demás cosas en nuestra vida se van a alinear. Pero es una posición de prioridad. Y para que Dios tenga una posición de prioridad en nuestra vida, tiene que haber un elemento que no puede faltar. Y es un corazón rendido. Un corazón completamente abandonado en sus manos. Rendición es el tú abandonarte, el tú no luchar nada más. No voy a luchar ni con argumentos ni con fuerzas. Yo me rindo y haz lo que tú quieras conmigo. Ese es el inicio para que las cosas en tu vida comiencen a cobrar orden, el orden que Dios quiere para cada uno de nosotros. No podemos establecer un orden total en nuestras vidas, pero sí podemos decidir rendirnos completamente a Él y estableciéndolo a Él como nuestra prioridad, como nuestra mayor importancia. Y esto no de una sola vez. Esto no se trata de una decisión en el altar. No podemos reducir la vida en Dios a una decisión en el altar. Ese es el inicio de un nuevo nacimiento en Él. Ese es el inicio de que Él comience a poner en orden todas las cosas. Pero una persona, un hijo de Dios, que tomó la decisión de recibirle a Él en un altar o en el lugar donde usted lo haya hecho, ese es el primer paso. Hay que vivir una vida diaria y continua de rendición a su presencia para que su orden pueda ser establecido. Mire, el infierno continuamente va a empujar para que el orden de Dios no se establezca. El infierno continuamente va a empujar para establecer su desorden en nuestra vida. ¿Tú sabes cuál es su mejor aliada? Nuestra carne. Nuestra carne es la mejor aliada de las tinieblas para establecer desorden en nuestra vida. Así que Él va a buscar en nuestra vida cualquier punto, cualquier ruptura, cualquier asunto sin resolver en nuestra vida, donde nosotros no le hayamos cedido a Dios el derecho legal para que Él establezca el orden. Porque el orden se establece sí cuando nosotros le entregamos la vida a Dios. Dios comienza a poner orden en nuestra vida. Pero les dije que no es solamente una decisión de altar, es una decisión continua. Es una decisión de rendición continua. Continuamente en nuestro diario vivir es una decisión de ponerlo a Él en una posición de preferencia. Es un continuo rendir ante Él. ¿Por qué? Porque el orden de Dios en nuestra vida comienza en procesos. Entonces, conforme nosotros vayamos rindiendo áreas de nuestra vida, Él se va entronando y va estableciendo su orden. Hay veces que hemos pasado al altar y al instante todo cambia. Al instante vemos que Dios establece, ¿verdad?, un orden en unas cosas, pero hay profundidades. Le dije que el desorden en nuestra vida produce vacíos. El primer vacío que llena Dios es el vacío existencial, el vacío de estar lejos de Él. Pero hay áreas en nuestra vida que viven en desorden por vacíos. Muchos vivimos con falta de paternidad, orfandad, temores, vivimos abusados. Cuando pequeños tal vez, cuando adolescentes, fuimos maltratados por una
el esposo o por la esposa. Esos son vacíos y áreas en nuestra vida que han creado abismos sobre los cuales el infierno tiene legalidad. Por lo tanto, mi actitud de preferencia a Dios y de rendición continua diariamente le va a permitir al Espíritu Santo alumbrar esas áreas que el infierno las tiene en tinieblas. No sé si usted me puede entender. Cuando Cristo viene a mi vida, comienza a poner orden en mí. Pero a medida que yo voy conociéndolo a Él, me doy cuenta que sí lo tengo en mi vida, pero hay áreas de mi vida que todavía yo no me he dado cuenta porque están entenebrecidas, están en tinieblas ante mis ojos, que se las tengo que rendir a Él. Por ejemplo, alguien me hizo daño cuando pequeño y tal vez yo pienso que perdoné a esa persona. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a alumbrar en mi vida, porque dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y el abismo, sobre el abismo estaban las tinieblas, pero dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. En tus abismos, en tus vacíos y en tu desorden, el Espíritu Santo se mueve. Siempre que tú vivas en una actitud de preferencia a Dios continua y de rendición. Y mientras el Espíritu Santo se mueve en tu vida, Él va a alumbrar áreas de tu vida que pasan desapercibidas. Hay personas que viven años en su vida con faltas de perdón y piensan que ha perdonado a la persona. Pero no es cuando el Espíritu Santo le alumbra esa área que la carne reacciona y se da cuenta que bien profundo en ese vacío de su vida se había formado un abismo mucho más profundo que a simple vista no lo podíamos ver. No es hasta que el Espíritu Santo alumbra bien profundo y te das cuenta que eso está ahí. Entonces el orden de Dios avanza en nuestra vida conforme nosotros vivimos una vida de rendición continua y diaria ante Él. Por eso les digo, el hombre no puede y la mujer no pueden poner orden a su vida. El orden solo llega con una relación continua e íntima con Dios. Porque hay cosas que yo puedo hacerlo en mis fuerzas, pero van a haber cosas, vacíos y desórdenes y abismos en mi vida que yo no me voy a dar cuenta solamente haciendo una introspección en mi vida. No me voy a dar cuenta meditando y tratando de recordar. No me voy a dar cuenta porque va más allá de mi consciente. Están bien escondidas en mi subconsciente y tengo que pedirle a Dios que sea Él. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien muestre. Por eso la palabra dice, es Jehová quien ordena los pasos del hombre. Él es quien lo ordena, no somos nosotros. Por más que querramos, no somos nosotros. Nuestra labor es tenerle a Dios un lugar de preferencia, de escogerlo continuamente una y otra vez y de rendición. Aquí estoy, Señor. Nuevamente hoy te selecciono. Nuevamente hoy te escojo como el Señor y Dios de mi vida. Entra en lo profundo, muéstrame. Yo me rindo, quiero entregarlo todo. Muéstrame, Espíritu Santo. Mire, yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a mostrar. Este ejercicio tiene que hacerlo continuamente. Muchas cosas pasan desapercibidas, de nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser alumbradas. Hay áreas en nuestra vida que necesitan saltar a la vista para poder
para poder ser libre de eso. Mire, lo que sale a la vista, lo que sale a la luz, lo que es alumbrado en tu vida, tiene que irse. Cuando Dios alumbra algo que estaba oculto por tinieblas, es para liberarte de eso. No es para avergonzarte. El infierno te recuerda las cosas, te recuerda tu pasado para avergonzarte de lo que hiciste, pero Dios te lo recuerda para que el que te avergüences de eso te lleve al arrepentimiento. Así que el infierno y Dios trabajan de formas muy diferentes. Dios lo saca, te lo trae a memoria para que seas libre. El infierno te lo recuerda para seguir esclavizándote. Porque a eso le añade culpa, a eso le añade vergüenza, a eso le añade frustración, le añade impotencia. Pero Dios dice que hay un dolor que viene para arrepentimiento. Sí, cuando tú recuerdas, Dios te va a traer esas cosas a memoria. Sí las vas a recordar. Las veces que hiciste algo que no estuvo mal. Las veces que tal vez le dijiste a tus padres algo que no, a tu esposo, la pelea que te lanzaste, las veces que estuviste arrastrado en algún vicio, sí, Dios te lo va a recordar. Tienes que recordarlo. Y te tiene que causar dolor, te tiene que causar vergüenza. Pero esa vergüenza y ese dolor en Dios es para arrepentimiento. Porque Dios lo va a arrancar del corazón. Siempre y cuando vivamos rendido en Él. ¿Qué es el desorden? El desorden es un estado de descontrol. Es un estado de confusión. Es un estado de alteración y de desorganización. El desorden se expresa en cosas incompletas, en las cosas no terminadas, en asuntos sin resolver. También cuando tenemos falta de prioridades, falta de responsabilidades, desubicación. Y también se expresa, el descontrol se expresa en desenfreno y se expresa también en frustración. ¿Cómo yo puedo identificar si en mi vida hay desorden? Sea en mi vida en general o sea en algunas áreas de mi vida. Porque como les dije, hay veces que el desorden es en mi vida entera porque no le he dado el lugar que Dios merece en mi corazón. No lo he recibido como mi Salvador, no me he entregado a Él. Pues el desorden reina en toda mi vida, el vacío reina en toda mi vida. Pero también hay áreas, cuando nosotros recibimos a Dios, hay áreas en las cuales reina el descontrol y reina el vacío también. Reina un desorden en áreas de nuestra vida. ¿Y cómo yo puedo identificar si en mi vida hay áreas en las cuales reina el descontrol, opera el descontrol? Número 1, evalúe en qué áreas de su vida usted siente inseguridad continua. Se siente inseguro y siente indecisión, no sabe cómo actuar. Esa área es constante todo el tiempo. Tal vez es en las finanzas, tal vez son las relaciones. Tal vez usted es una mujer que ha tenido que tener relaciones con un hombre, con otro hombre, y eso ha creado inseguridad e inestabilidad. O usted es un hombre que no puede estar sin una relación amorosa. Eso es un área de descontrol. Cuando hay metas y hay asuntos incompletos o no terminados en su vida. Y eso es una variante continua en su vida. Usted no puede terminar las metas que se proponen. No puede concluir los asuntos. Me propuse a principios de enero hacer esto y ya vamos por mitad de febrero y ya estoy desanimado o estoy desanimada, no lo puedo hacer. Cuando hay desenfreno o descontrol en alguna área de su vida. Y esto sí se aplica a vicios,
pero también se puede aplicar a estados de ánimo. Cuando hay descontrol en sus emociones, que usted tiene iras continuas, no puede controlar su coraje hacia otras personas cuando lo provocan, a la hora de las relaciones, usted no puede controlar su boca, no puede controlar su lengua, hay descontrol. O si usted es una persona que continuamente tiene que estar hablando de las demás personas, criticando a las demás personas, murmurando cómo se hace esto, cómo se hace, no me gusta, yo pienso que eso se debió hacer de otra manera. Y no es la opinión, es la murmuración, es el hablar de las personas, eso es un descontrol. Y así usted puede nombrar diferentes áreas. La mentira, cuando usted no puede dejar de mentir, cuando usted siempre tiene que exagerar las cosas para sentirse bien, eso es mentira, eso es un descontrol o un desenfreno en su vida. Cuando no tenemos falta de compromiso, cuando tenemos falta de compromiso, no tenemos responsabilidad por cumplir. Usted le asigna un trabajo y usted, si puede, llega, si no llega, lo hace como usted puede, no como se le exigió hacerlo. Cuando usted no puede sostener un trabajo por mucho tiempo, llega un trabajo y cuando le aprietan mucho y le dan órdenes, yo no estoy aquí para que me manden. Eso es una bandera de que hay desorden en nuestra vida. Cuando nunca puedo estar bajo autoridad, no me gusta que me manden, no me gusta seguir instrucciones. Cuando hay desorganización en cualquier área de nuestra vida, que no podemos llevar, ¿verdad?, las cosas organizadas, siempre hay algo hay desorganizado en nosotros. Cuando hay desobediencia, cuando siento que la vida no tiene sentido, o cuando sientes que nada te llena. Un desánimo profundo en nuestra vida, en su vida. Esos son reflejos, esos son señales de que en su vida, a pesar de que tal vez usted sí le sirve a Dios, sí le entregó su vida a Dios, pero hay áreas donde hay desorden, donde el orden no está establecido en su vida y hay que... Dios desata orden en nuestra vida para afirmar para lo cual tú fuiste creado, el diseño. Y si ese orden no está, no se puede cumplir lo que Dios dijo para tu vida. Así de importante es vivir en el orden de Dios. Si yo no vivo en su orden, lo que Él habló sobre mi vida, nunca lo voy a poder ver. Siempre va a tener un estorbo, siempre va a tener un tropiezo. Y a veces yo digo, no, Dios se equivocó cuando me llamó, el profeta se equivocó, no, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Mire, sáquese de la mente que es Dios. Dios no falla. Dios lo que dice lo cumple. Normalmente cuando no vemos la mano de Dios obrar en algo, no es Dios, somos nosotros. Y una de las causas principales es que hay operando desorden en nuestra vida. Y Dios nos llama a orden. Dios nos está llamando a orden en este tiempo. Dios necesita organizar nuestra vida. Dios necesita organizarnos como iglesia, como individuos, como hijos. Continuamente necesitamos ir donde el Padre para que sea Él iluminando, para que el Espíritu Santo muestre qué es lo que hay en nuestro interior, porque hemos pasado muchos años arrastrando desorden en nuestra vida. Desorden en diferentes áreas de nuestra vida. Y pensamos que porque operamos bien en un área, tal vez la otra no tiene que ver. No, Dios quiere desatar un orden total para el avance y el crecimiento de su iglesia. Y su iglesia no es otra que tú y yo, tierra, para un propósito, para que el ser humano habitase en ella. Pero Dios no pudo en el día 1 poner al ser humano en la tierra porque el ser humano no podía subsistir. Primero tuvo que poner orden para entonces día a día formar lo que hacía falta.
con unas prioridades y en una secuencia. Exactamente eso quiere hacer en nuestras vidas. Un orden, en una secuencia, con unas prioridades. Porque Él no puede llevarnos a un lugar sin antes establecer los principios necesarios para yo llegar a ese lugar. Así Dios trabaja en nuestras vidas. Y es tiempo de eso. Es tiempo de que Dios quiere establecer un orden en nosotros como sus hijos. Y nos está llamando a eso. Si nosotros operamos en desorden, miren, el desorden está establecido para destruir, para deshabilitar el diseño de Dios. Siempre va a ser su objetivo, deshabilitar el diseño de Dios. El desorden trae inestabilidad y desestabiliza al ser humano. Hay personas con muchos potenciales, con grandes potenciales, con grandes planes de Dios, pero son personas que viven turbados, que viven engañados, que viven destruidos, porque sus mentes no pudieron hallar el orden que Dios quiere desatar en sus vidas. Donde hay desorden, hay descontrol. Siempre va a haber descontrol. Piense y pida al Espíritu Santo que le muestre en qué áreas de su vida hay descontrol. Puede ser en sus relaciones, puede ser en sus relaciones amorosas, puede ser en sus relaciones con los demás. No podemos despachar, no, ya yo vengo a la iglesia, y ya todo está bien. No, hay áreas todavía que Dios tiene que trabajar, hay áreas que Dios tiene que trabajar. A donde Dios quiere llevarte, primero tiene que trabajar con esas áreas que han estado encubiertas por la oscuridad y no te has dado cuenta que están ahí. El desorden va a traer estancamiento en tu vida. Siempre trae estancamiento y te paraliza en un mismo lugar. Y cuando no rindes tu vida o no rindes alguna área de tu vida a Dios, esta área va a estar viviendo en desorden continuamente y muchas veces pasa desapercibida. A veces el desorden es como les mencioné, finanzas, relaciones, a veces son temores, a veces son inseguridades que tenemos. A veces, mire, escuche bien, el desorden no lo ocasionan cosas incorrectas. A veces el desorden en nuestra vida no son cosas incorrectas que acogemos a nuestra vida. A veces el desorden en nuestra vida es porque le hemos puesto un orden malo en nuestra vida, un mal orden. Por ejemplo, yo puedo tener desorden cuando pongo mi trabajo primero en vez de la relación con Dios y en vez de a mi familia. ¿Eso va a traer desorden? Va a traer desorden. Así que el desorden no siempre es producido por cosas malas en nuestra vida. Hay veces que lo que tenemos en nuestra vida son cosas buenas, pero no están en la secuencia correcta, ni en las prioridades, ni en la importancia correcta en nuestras vidas. Tenemos trabajo, tal vez tenemos familia, tal vez tenemos una relación con Dios, pero esas cosas no están en el orden que Dios establece que deberían de estar. Si pones al trabajo primero antes que Dios, estás operando en desorden. Si pones a tu familia antes que a Dios, estás operando en desorden. Si pones la relación amorosa con esa persona que no la quieres soltar por alguna razón, antes que a Dios, estás operando en desorden. Todo lo que vaya por encima de las prioridades establecidas por Dios está operando en desorden en mi vida. Aunque sean cosas malas. El trabajo es malo. Para algunos es malo, ¿verdad? Pero es bueno. Es bueno. Pero si eso no está en la prioridad, o sea, si eso no está en el orden correcto, es malo, se convierte en maldición para mi vida. Y hay personas que viven para trabajar. Hay personas que ese es su Dios. El dinero. No me quites esto porque esta es mi prioridad. Y tal vez
Escuche bien, esto es bien delicado, por eso les digo, el ser humano no puede poner orden en su vida, necesita con urgencia la ayuda del Espíritu Santo, porque para eso es una de las funciones del Espíritu Santo, sacar lo que está oculto. Porque hay cosas que usted dice, yo estoy consciente de que mi trabajo no es primero, de que mi trabajo no es mi prioridad, pero mis actos hablan diferente. Cuando yo pongo mi trabajo por encima de lo que realmente es importante, con la excusa que sea, y por lo que sea, llámese relación con Dios, llámese mis hijos, llámese mi esposo, yo estoy operando en desorden en mi vida. Y a veces conscientemente decimos, no, mi pareja no es la prioridad en mi vida, es Dios. Pero todo lo que pida, aún por encima de lo que Dios te ha pedido, tú lo complaces. Aún cuando tienes que decidir, tal vez en algunas ocasiones, decides por él o por ella antes que con Dios. Hay desorden en esa área en tu vida. Porque cuando hay orden de Dios, tus prioridades no cambian. Tú las tienes muy claras y las defiendes ante todo. Dios es lo primero, vivo rendida a Él, y lo que quiera ir por encima de Él, yo no lo voy a permitir porque yo sé cuál es el orden correcto. Eso es una persona que vive en orden y no en desorden. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces con nuestro raciocinio y con nuestro entendimiento juramos que estamos conscientes de unas cosas cuando realmente en el interior son otras. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que operar. Tiene que operar. ¿Sí? A veces con las cosas de Dios, porque como dice el refrán, la soga corta por lo más fino, ¿verdad? Y su pastor tiene una frase que dice, la soga siempre parte por Dios. Normalmente, cuando en nuestra vida la soga parte por Dios, no hay orden en nuestra vida. Cuando despachamos todo diciendo, yo puedo hacer esto porque Dios entiende que yo estoy cansado. Dios es mi papá, Él sabe que yo me siento de esta manera. Yo lo puedo hacer otro día, eso no me va a hacer que me pierda. Tienes razón, pero estás operando en el desorden. Operamos en desorden. El orden de Dios te hace no postergar lo que es de Dios. El orden de Dios te hace no quitarle a Él el primer lugar. Él siempre será tu prioridad por encima de todas las cosas. Siempre, siempre lo será. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé los planes que tengo. Yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar. Dios es quien establece ese orden en nuestra vida porque Él sabe. Dios es quien establece el orden en nuestra vida porque Él conoce que es lo mejor para mí. Mis intenciones son mis intenciones, mis planes son mis planes, pero sus planes siempre son mayores que los míos. Siempre serán mayores que los míos. Yo les voy a decir algo. Dios busca establecer orden en nuestra vida, pero su orden está condicionado a mi actitud de rendición y de ponerlo a Él en prioridad. Siempre va a estar condicionado a eso, porque Dios no quebranta nuestra voluntad. Por eso lo que Él te pide, Él te dice, tú no sabes poner orden, no te preocupes, yo no te llamé a poner orden. Te estoy llamando a que te rindas y me pongas a mí en primer lugar, que me pongas a mí como el guía de tu vida, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Porque allí cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, allí cuando tu embrión vieron mis ojos, dice la palabra que en su libro escribió todas las cosas sin faltar una de ellas. Todo lo que Dios habló de ti lo escribió, ya está escrito.
Por lo tanto, si yo quiero cumplir cada una de esas palabras, porque dice que sin faltar una de ellas, Dios se tomó el tiempo cuando tú estabas allí siendo un embrión en la barriga de tu mamá. Dios se tomó el tiempo de escribir todas las cosas que tenía contigo sin faltar una de ellas. Y no solamente esto, escúchame bien esto. Cuando tu embrión, dice la palabra que tu embrión vieron sus ojos. Tu embrión vieron sus ojos. Cuando tú ves los ojos de Dios, yo creo que es la primera vez que usted ha visto los ojos de Dios. Cuando eras embrión. Y en esa mirada, Él te transmitió todo lo que tú ibas a hacer. Todo eso que Él escribió en el libro te lo transmitió. Pero te está diciendo, tiene condiciones de cumplimiento. ¿Cuál es la condición? Que me pongas a mí como prioridad y te rindas. Porque ya a ti se te olvidó. Está dentro de ti, pero quien te recuerda todo eso soy yo a través del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Y todas las cosas sí es la palabra de Dios, sí es la palabra de Dios, pero también es eso oculto que Dios sembró cuando tu embrión vieron sus ojos. Hay una memoria espiritual. Tu espíritu responde a lo que Dios depositó. Tu espíritu sabe para lo que tú fuiste diseñado. Él lo sabe. Por eso, mire, cuando los niños son pequeños, tienen una afinidad por hacer cosas que van acordes a su diseño. Por eso usted ve una Cherel que está ahí parada tocando la guitarra. Usted ve la nena chiquita, que para los que son visitas, el nene pequeño que toca la percusión. Hay algo en él que lo lleva y lo inclina a hacer eso, porque hay un diseño que ya Dios puso de antemano. Pero ¿qué pasa? El infierno quiere desordenar eso que ya Dios puso, eso que ya Dios escribió. El infierno viene a torcerlo. El infierno viene a querer usar eso para él. Viene a provocar desorden en tu vida. Y ese desorden Dios quiere tornarlo en orden, porque ese desorden te lleva a vacíos, y esos vacíos que no están cubiertos por ese desorden, porque fueron provocados por el desorden, te va a llevar a la perdición y te va a llevar a los abismos. Por eso nuestra vida tiene que vivir rendida a Él, porque Él conoce los planes que tiene para nosotros. Todos están escritos. Lo que te está pidiendo, ríndete. Ponme como prioridad, ese es el orden principal. Ponme como prioridad. Ponme como preferencia. Prefiéreme a mí sobre todas las cosas. Y ríndete, no seas tropiezo para ti mismo. Porque a veces los tropiezos no, culpamos a medio mundo. Mis papás me criaron mal, mi mamá era una abusadora, mi papá me golpeaba, era un adulto, era un alcohólico, una maestra me lastimó, mi abuelo esto, yo fui pobre. Ponemos mil excusas y yo no estoy minimizando tu dolor, no lo estoy minimizando. Porque sé que son experiencias traumáticas. Pero lo que estoy diciéndote es que no tienes por qué vivir en el desorden que provocaron las demás cosas. No tienes que vivir en ese desorden, porque Dios viene a tu vida a alumbrar y a poner orden. Y cuando Dios alumbra, las tinieblas tienen que huir. Cuando Dios alumbra, Dios saca, Dios quiebra. Así que yo no sé en el desorden que tú llegaste a Dios o que llegaste a este lugar porque no le has entregado tu vida a Dios. Pero yo sí te quiero decir algo. Dios quiere poner orden en tu vida, porque a Dios no le impresiona. No le impresiona lo que hayas hecho. Ya Él lo sabe y aún así te llama y te ama. Aún así te trajo a este lugar para encontrarse contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la palabra que luego de que Dios ordenó la tierra,
y dijo sea la luz, pasó algo muy poderoso, y es lo que Dios quiere desatar en tu vida. Dios quiere poner orden porque Él quiere desatar en tu vida expansión. Dice la palabra que luego que Dios estableció el orden y la luz, dijo, sea la expansión. Para que haya expansión en tu vida tiene que haber orden primero. Y Dios te ha traído aquí para desatar orden. Porque quiero que sepas algo, estamos en un tiempo de expansión como iglesia. Dios nos está expandiendo, estamos multiplicándonos, estamos creciendo, pero eso no puede darse si primero Dios no desata orden en ti, orden en nosotros, orden individual, para que ese orden se manifieste en nivel colectivo como iglesia. No sé si usted me puede entender. Dios trae expansión para la iglesia. ¿Qué es expansión? Es crecimiento. Es multiplicación, es reproducción, es madurar. Pero Dios no puede desatar expansión si no hay orden. Dios no puede desatar su expansión si no hay orden. Y hoy es tiempo de eso. Quiero decirte rapidito, ¿cómo puedes establecer el orden? Número 1, busca primeramente el reino de Dios, búscalo a Él, ponlo a Él como preferencia, ponlo a Él como el número 1 y ríndete continuamente. Número 2, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Pídele al Espíritu Santo que alumbre esos lugares oscuros, esos lugares de oscuridad, esos vacíos que se han tornado abismos profundos que no se ven el fin. Dile al Espíritu que te los alumbre para cerrar esos vacíos, para arrancar, para sellar ese capítulo. No tienes por qué seguir viviendo en amargura, no tienes por qué seguir viviendo en sufrimiento. Dios te trajo aquí para ser libre. Dios te trajo aquí para poner orden en tu vida, para poner orden en tus relaciones, para poner orden en tu mente, para que el infierno no siga acusándote, para que el infierno no siga haciéndote sentir mal, que el infierno no siga diciendo que tú no sirves. El infierno siempre te va a decir lo contrario a lo que Dios ha hablado. Siempre te va a oprimir en el área donde Dios te va a usar más poderosamente. Siempre va a infundir temor en el área donde Dios te va a usar de forma sobrenatural. El área de tu diseño es el área donde el infierno más te va a oprimir. Pero Dios está en este lugar, escúcheme bien. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Yo le invito a que esté de pie. Yo le invito a que levante sus manos. Le invito a que le permita al Espíritu Santo alumbrar su vida. Yo no sé si usted ha llegado a este lugar y no conoce a Jesús y se ha identificado con lo que se ha hablado aquí. Ha identificado en su vida un desorden y un vacío que ha tratado de llenar con tantas cosas y no ha podido. No sé si en un momento dado probaste de Dios, pero por alguna razón volviste atrás. Quiero que sepas algo, este es tu día. Este es el día en que Dios te ha traído a este lugar para tener un encuentro contigo, porque sabes que el infierno te juzga y te señala, pero Dios no. Dios te recibe con los brazos abiertos. Estás a la distancia del arrepentimiento. La distancia que tienes de Dios es el venir con un corazón arrepentido.